Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Son las 2 de la tarde, 30 minutos. Nosotros continuamos en Actualidad Política por Telemedellín Radio. Saludo cordial a quienes nos escuchan a través de radio.telemedellín.tv y por supuesto quienes están conectados a través del Facebook Live en esta transmisión en vivo y en directo que hacemos desde Telemedellín Radio. Les hablábamos, Carolina, al principio a nuestros oyentes y televidentes que uno de los temas informativos más importantes de las últimas horas tiene que ver con esa reunión que cumplieron los diferentes partidos políticos con el presidente de la República, Iván Duque. En esa reunión, en esa cumbre, básicamente de lo que se habló es de cómo se van a articular los partidos políticos, los congresistas y los resultados que obtuvo la consulta anticorrupción del pasado domingo para no dejar perder ese clamor popular. 12 millones de votos son 12 millones de votos. La congresista Margarita María Restrepo, congresista antioqueña, representante a la Cámara, segundo periodo en la Cámara de Representantes, ella es del Centro Democrático. Recordemos que el Centro Democrático fue uno de los partidos que, no apoyó la consulta anticorrupción porque su argumento era que el presidente Duque precisamente ya había presentado al Congreso unos proyectos de ley donde se resumían algunos de los puntos que estaban en esa consulta. Dejemos que sea la congresista Margarita María Restrepo quien nos cuente cómo avanza ese proceso. Congresista, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los miembros de su mesa de trabajo y todos los radioescuchas. Bueno, pues doctor. La verdad es que sí, es una votación que no es nada despreciable, pero pienso que también tenemos que ver que el pueblo colombiano se pronunció en contra de la corrupción en el gobierno de Juan Manuel Santos durante 8 años consecutivos y que hubo personas como el presidente Duque que apoyaron abiertamente la consulta. Particularmente yo no la apoyé porque me parecía que era un poco de corrupción gastarle a la nación 300.000 millones de pesos mientras problemas como por ejemplo el hospital Amor de Patria de San Andrés lo podíamos recuperar con 39.000 millones de pesos. Entonces lo que sí es cierto es que hubo una votación significativa, de todos modos el 30% más o menos de la capacidad electoral colombiana, o sea que tampoco pues yo pienso que no es lo suficientemente significativa como para que este grupo de personas que la promovieron y que la promovieron más con fines politiqueros que cualquier cosa, pretendan ahora cogobernar con el presidente Iván Duque. Pienso que el presidente Duque, como lo ha dicho en repetidas ocasiones, no se puede dejar extorsionar ni por los terroristas del ELN, ni por congresistas, ni por políticos, ni por nadie. Tiene que ser el presidente de todos los colombianos y continuar en la línea que viene de total transparencia, equilibrio y muy en el centro. Sí. Representante, bueno, ahora cuando Óscar hacía el inicio, algo me quedó ahí sonando y es que el Centro Democrático no hizo parte de promotor, pero el Centro Democrático estaba inscrito como los también promotores de la consulta. Usted lo dice hace un momento, pues es una votación nada despreciable, es una votación muy, muy significativa, que si bien no llegó a los umbrales que se requerían por la democracia, ahora entonces empieza este trámite en el Congreso. ¿Cómo va a ser entonces ahora sí el papel del Centro Democrático para agilizar esos trámites, para agilizar que estas propuestas pasen a feliz término en el Congreso y cuáles de estas definitivamente, de estas 7 propuestas definitivamente no les gusta y van a intentar que no pase por allá? No, a ver, yo pienso que ahí hay que aclarar y dejar muy, muy, muy claro algo. En democracia se gana o se pierde. Y la consulta sacó una votación significativa, pero perdieron. El Congreso el trámite que empieza en el Congreso son los proyectos de ley que el Centro Democrático, que el presidente Duque había presentado como medidas para combatir la corrupción. No tienen absolutamente nada que ver con la consulta. De hecho, la propuesta que hizo hace pocos días un partido político anticorrupción es absurda, porque es que al partido político le corresponde hacer una reforma tributaria, o a quien le corresponde hacer una reforma política. En Colombia estamos perdiendo la perspectiva de las funciones de cada entidad. Eso le corresponde al presidente
presidente de la República. Ningún partido político está habilitado para presentar una reforma tributaria o una reforma política. Eso lo hace, es del resorte del presidente de la República. De igual manera, en el Congreso, de una manera transparente, para combatir la corrupción con coherencia, se van a presentar unos proyectos de ley que los ha presentado, de hecho, ya algunos el presidente de la República, donde se legislaban sin ningún costo para los colombianos 5 de esos 7 puntos. Entonces, ese proceso propuesto por el presidente de la República ya empezó en el Congreso de la República. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son esos 5 puntos? Hablamos, por ejemplo, de el tema de bajar los impuestos. Hablamos, por ejemplo, de el tema, incluso el Centro Democrático tiene un proyecto para el Muro de la Verdad. Tenemos un proyecto de ley muy bonito para congelar los salarios de los congresistas, porque es que además para combatir la corrupción no podemos violar las leyes. Entonces se congelarían los salarios de los congresistas. Tenemos otro proyecto de ley que a mí me parece muy importante y es el tema de conectividad del narcotráfico con los delitos políticos. Entonces, como verás, hay varios proyectos que en este momento ya están en trámite de Cámara y de Senado del Congreso de la República. Congresista, cambiemos un poco de tema, vamos a estar obviamente muy pendientes de cómo evolucione todas estas propuestas de los proyectos de ley anticorrupción y en su momento pues obviamente los estaremos nuevamente abordando. Cambiemos un poquito de tema porque hay dos asuntos que han cautivado la atención nacional y en los cuales usted pues ha tenido una participación directa, y es el que tiene que ver con la propuesta del senador Álvaro Uribe Vélez de reducir el salario, de aumentar el salario mínimo de los colombianos, y el otro que tiene que ver con la posibilidad de que los reclutadores de niños en Colombia sean juzgados por la JEP. ¿Qué nos puede contar usted frente al tema? A ver, frente al tema de la sanción que sacó la Corte Constitucional diciendo que los niños, que los abusadores de niños, los reclutadores de niños, los violadores de niños pueden ser juzgados por la JEP, yo pienso, no conocemos la sentencia definitiva porque aún no es pública, pero sí pienso que la Corte está extralimitando sus funciones. Según la Corte no puede pisotear la Constitución colombiana. Y según nuestra Constitución, los niños tienen derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a la cultura, pero sobre todo a una familia, a ser amados y a ser cuidados y respetados. Entonces, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de todos los colombianos. Ahí la Corte está pisoteando la Constitución colombiana. Pero no solo eso, también pisotea y pasa por encima de los distintos acuerdos a los que está adscrito Colombia en cuanto a derechos humanos de niños se trata, como por ejemplo el Estatuto de Roma. Hay otra cosa, no se le puede olvidar a la Corte Constitucional que el Congreso de la República ya se había pronunciado frente a eso, y ya habíamos sacado una ley que decía que los delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes iban a ser juzgados por la justicia ordinaria. Entonces, lo más grave de todo es que la Corte no puede pasar por encima, ni puede pisotear a los niños colombianos. No puede la Corte Constitucional en ningún momento desconocer a nuestras víctimas que han sido víctimas niños. No puede revictimizarlos de esta manera. En cuanto al proyecto de ley del Centro Democrático para alzar el salario mínimo, esta iniciativa pretende promover que el propósito del trabajador y que el empresario, y va a posibilitar que el empresario tenga un crecimiento y pueda generar empleo, que esto signifique una manera de dignificar la vida del empleado.
Entonces, básicamente, porque en campaña se prometió esto, se ha venido estudiando la posibilidad y hoy por hoy lo vemos como algo viable. Ya en otros países se viene implementando esta norma y pienso que es una ley que va dirigida al común de las personas, al común de los colombianos, y que nos va a ver directamente afectado el bolsillo de cada uno, pero además va a dinamizar la economía. Desde ese punto de vista es tal vez la mayor importancia que tiene este proyecto. Carolina. Bueno, representante, definitivamente son muchos de los temas, porque ahora justo que empieza la legislatura son muchos los temas que tenemos, pero no podemos dejarla ir sin que nos cuente cómo va el proceso en Fiscalía por presuntos delitos electorales. A ver, te cuento. La Fiscalía computó copias a la Corte y ahí vamos. Estamos esperando a ver qué define la Corte, si abre o no abre investigación. Por ahora. De mi parte les digo que tengo toda la tranquilidad, que en campaña, como en cada uno de mis actos, actué con mucho amor por quienes me rodean, por mi comunidad y sobre todo por mi familia. Y muchísimo respeto hacia mí misma. Con toda la contundencia, pienso que hay una ligereza y espero que la Corte se pronuncie con prontitud. Bueno, muy bien. Es la congresista Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, hablándonos de varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con las leyes anticorrupción, con el proyecto del salario mínimo para los colombianos y por su posición que tiene frente a la JEP. Doctora Margarita, gracias por estar en Actualidad Política de Telemedellín Radio y por supuesto la vamos a seguir consultando. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muy bien, son las 2 de la tarde, 40 minutos.